¿Cómo están amigos del Mundo en Fácil? Tengo ganas hoy día de tratar de entender lo que está sucediendo en el mundo a partir de un discurso que fue muy importante durante la semana, que es el discurso del primer ministro de Canadá en Davos. Y lo que quiero señalar es que el mundo está presentando cambios de gran factura. Da la impresión de que el mayor de ellos es ese cambio que ya ha pasado, ha salido tantas veces de un mundo basado en reglas a un mundo basado en el poder. Fundamentalmente porque las instituciones que estaban encargadas de poner las reglas no tienen la capacidad o no han tenido la capacidad o no tuvieron la capacidad de enfrentar esta evolución del mundo, y las reglas empiezan a ser distintas para el mundo occidental y para el resto del mundo. El primer ministro de Canadá, en ese discurso en Davos, que fue muy interesante, señala que, comillas, hay ruptura del orden mundial, que estamos en el fin de una historia confortable y del comienzo de una realidad brutal en la que la geopolítica entre las grandes potencias ya no está sujeta a restricciones. Hoy, en que la competencia de poder en el mundo genera algunos temores por la forma en que se están desarrollando los acontecimientos, se rescata de la geopolítica esa capacidad de estudiar la influencia de la geografía y las relaciones internacionales. ¿Por qué es de la geopolítica? Porque es parte de mis pasiones. Y desde ahí resulta coherente lo que se empieza a asomar en Groenlandia, de los pasos oceánicos, de la relevancia de las dos corridas de islas que están frente a China en el Pacífico, el valor de la posición geográfica de Irán por el control de una de las rutas del petróleo, pero también como una frontera cultural en una zona de gran inestabilidad. También la geopolítica permite entender lo que sucede en Ucrania y el golpe de realismo que significó para Europa la amenaza de Rusia. Mientras Europa se desarmaba, Rusia apostaba por invadir Ucrania. Mientras Europa apostaba por un mundo ideal, Rusia estaba en un mundo real. Mientras Europa descansaba en la capacidad de un Estados Unidos que hoy definió velar por sus intereses, Rusia estaba particularmente interesada en sus propios intereses. Entonces, el mismo discurso de Mark Carney en Davos dice, comillas, sabíamos que la historia del orden internacional basado en reglas era parcialmente falsa, que los más fuertes se eximían cuando les convenía, que las normas comerciales se aplicaban de manera asimétrica y que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor según la identidad del acusado o de la víctima. Esta ficción resultó útil y en particular la hegemonía estadounidense contribuyó a proveer bienes públicos, rutas marítimas abiertas, un sistema financiero estable, seguridad colectiva, marcos para la resolución de disputas. Y así todo el mundo empezó a colocar su cartel en la vitrina, participamos en los rituales y en gran medida evitamos señalar las brechas entre la retórica y la realidad. Ese pacto, dice Mark Carney, ya no funciona. Hoy, la geopolítica nos permite entender en parte lo que sucede, incorporando dentro del análisis distintos aspectos como la economía, las formas culturales, que hoy representan una herramienta de presión muy importante, la capacidad militar y obviamente el poder, que en sus distintas formas es lo que está manejando las relaciones internacionales. El mundo se ha vuelto complejo. La niebla de Clausewitz se refiere a la incertidumbre cognitiva en la guerra, la falta de información precisa sobre las intenciones, sobre las capacidades, sobre la posición y la situación real del enemigo, y a veces la situación real de uno mismo. Pareciera que no sabemos hoy día cuál es el próximo paso, y cuando creemos que lo sabemos, nuevamente se nos aparece Clausewitz, con su concepto de fricción. Y la fricción es ese rozamiento, ese que nos topamos y que va degradando la capacidad de actuar tal como se planea. Entonces, Clausewitz, más factores como la tecnología, la desinformación, la burocracia, la vulnerabilidad global, van generando obstáculos imprevistos en conflictos y en la toma de decisiones. Si seguimos estudiando en detalle el discurso del primer ministro, encontraremos una frase que señala nuestro nuevo enfoque. Y él dice, ese nuevo enfoque se basa en lo que Alexander Stubb, presidente de Finlandia, ha denominado, comillas, realismo basado en valores. Y ese cambio sí que es verdaderamente importante para un mundo occidental que ha vivido desde el año 45, 48, preso de un idealismo
poco verdadero, negando el uso de la fuerza en un mundo que tenía conflictos y muchos conflictos y demasiados conflictos por año. Limitaba las capacidades militares, observando pacíficamente cómo la modernización de la defensa china o el desarrollo nuclear iraní o la invasión de Ucrania sucedían y se trataba desde la parte occidental de justificarlo. Hoy día, con esa frase, se ha dado un primer paso si se acepta la máxima del primer ministro finlandés. Construir un mundo realista basado en principios. Un mundo realista, un mundo que mire lo que está pasando y no lo que nosotros creemos que es lo que tiene que pasar. Entonces, ese cambio desde un mundo idealista a un mundo realista, efectivamente sí que es un cambio trascendental, como lo manifestó el primer ministro de Canadá. Amigos, como siempre, esta es solo una opinión para generar una buena conversación a la espera de nuevas sorpresas de un mundo que pretendemos explicarlo en fácil. Que estén muy bien y nos vemos la próxima.